Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, depende de a qué hora estén ustedes mirando este video. Les agradecemos por acompañarnos a esta nueva clase del curso de fotografía que ya estamos comenzando. Hoy vamos a hablar de un tema que a todos seguramente nos gusta y mucho, a todos los fotógrafos amamos hacer este tipo de fotos, que es la fotografía de paisaje. A todos alguna vez se nos ha presentado ante nuestros ojos un paisaje magnífico, las montañas, los lagos, los bosques, y resulta que cuando tomamos esa foto, quizá lo que aparece en la cámara no refleja toda la magnificencia de lo que está frente a nuestros ojos. Bueno, eso pasa y bastante a menudo, nos pasa a todos, y en la clase de hoy nos proponemos dar algunas ideas sobre cómo aprovechar mejor la fotografía de paisaje y llegar a poder captar, aunque sea un poquito, de esos paisajes hermosos que este mundo nos da a cada uno de nosotros. Entonces, ya sin hablar más, vamos a pasar directamente a la clase de hoy y vamos a comenzar con la presentación. Bien, para poder definir paisaje, en primer lugar lo que tenemos que definir son los géneros fotográficos. Si estuvieron presentes en las clases de retrato, ahí definimos lo que es un género fotográfico, pero vamos a repasar un poquitito de todo esto. ¿Sí? Un género fotográfico es una categoría convencional que nos permite clasificar las obras fotográficas según los temas recurrentes o algunas características propias de cada género. ¿Sí? Entonces, cada género va a tener distintas temáticas, distintas características artísticas y técnicas, y a su vez, debido a eso, vamos a tener distinta variedad de equipos que utilizamos. ¿Sí? Entonces, clasificamos a los géneros como categorías en las que podemos encuadrar nuestra obra fotográfica. Básicamente, si bien podríamos definir muchas variedades de géneros fotográficos, los podemos englobar dentro de 4 géneros principales. Esos 4 géneros globales que engloban todo el resto de las especialidades en fotografía son el retrato, el paisaje, la naturaleza muerta, también conocida como bodegón, y el reportaje fotográfico. ¿Cómo hacemos para clasificar estos 4 géneros? Básicamente en cuanto a 2 aspectos fundamentales. Los podemos clasificar según si el hombre está presente o ausente, es decir, si eh, tenemos la presencia de la figura humana en la imagen, en la fotografía, y por otro lado, si la escena que nosotros estamos fotografiando, perdón, es una escena preparada, es una escena organizada, o bien es una escena encontrada, que es decir, que no depende tanto del fotógrafo. Entonces, si nosotros tenemos la presencia humana o estamos fotografiando la figura humana dentro de una escena que es preparada, organizada, donde nosotros dirigimos a la persona o donde nosotros nos eh, planificamos los esquemas de luces, las poses, los elementos que vamos a utilizar en la foto, estamos hablando de lo que vimos hace unas clases, que es el retrato. Un retrato es básicamente una fotografía de personas donde el fotógrafo organiza la escena. Por el contrario, si tenemos la presencia humana, pero la escena es espontánea, es decir, que no estaba directamente bajo el control del fotógrafo, lo que estamos hablando es del género que conocemos como reportaje fotográfico. Si en la fotografía no tenemos presencia humana y el fotógrafo organiza una escena particular, estamos hablando de lo que llamamos bodegón,
Y por el contrario, una escena donde no hay presencia humana, pero tampoco el fotógrafo tiene el control del 100% de lo que está fotografiando, es lo que caracterizamos como paisaje. Entonces, definimos al retrato básicamente como la representación del cuerpo humano, ya sea en su totalidad o bien su rostro, y este es un género que deriva de la pintura, ¿sí? Lo que ahora hacemos en fotografía, hace algunos siglos y algunos años atrás, se hacía a través de la pintura. Y el objeto del retrato no es solo representar las cualidades físicas, es decir, el rostro, color de los ojos, o algunas características físicas, sino también poner de relieve características intangibles de la persona, cualidades físicas, morales, espirituales, anímicas, psicológicas de la persona. Es decir, el retrato es mucho más que una simple foto de la cara o del cuerpo de una persona, sino que buscamos ir un poquito más allá y fotografiar de alguna manera el alma de las personas. El bodegón, que también es conocido como naturaleza muerta, es un género también derivado de la pintura y consiste básicamente en fotografiar objetos inanimados, ¿sí? Y se caracteriza también por que vemos presente la mano del fotógrafo en la organización y en la preparación tanto de la escena, de los elementos, del encuadre, como de la iluminación propia de este tipo de género fotográfico. El reportaje fotográfico es el único género que no deriva de la pintura, ya que depende de la inmediatez y de la instantaneidad de la fotografía, que obviamente con la pintura no se podía lograr. Pero la idea consiste en captar la realidad o lo que nosotros percibimos como la realidad, lo que el fotógrafo entiende como la realidad, y generalmente tiene un carácter o un interés informativo. Permite registrar un momento muy breve, congelar una parte de la realidad, y por eso es considerado básicamente como el género fotográfico por excelencia, porque básicamente la fotografía consiste en eso, ¿no? En recortar un pedacito de nuestro tiempo y poder conservarlo por muchos, muchos años. Pero lo que nos interesa hoy es la fotografía de paisaje, que es de lo que vamos a hablar en esta tarde. La fotografía de paisaje básicamente consiste en la representación gráfica a través de la foto de las características naturales del terreno en que nos encontramos, ya sea la tierra, el cielo o en el caso de que estuviera representado también las aguas, ya sea el mar, lagos, ríos, etcétera. Otra de las características de este tipo de fotografía o de este género fotográfico es que se realiza con luz natural. ¿Sí? Es muy difícil iluminar artificialmente una montaña, entonces sí o sí dependemos de la luz del día o de la luz natural, la luz del sol. Generalmente es tomado a la distancia, es decir, que vamos a hacer un encuadre que va a abarcar un gran tamaño de imagen, aunque puede también involucrar algún escenario un poco más cercano o un poco más acotado dentro del encuadre. También podemos considerar como fotografía paisajística lo que llamamos el paisaje urbano, que consiste en fotografiar la presencia humana a través de las estructuras que el hombre ha construido, como por ejemplo un edificio, una ciudad, o bien obras de arte que
se pueden considerar como paisajísticas si se representan con un determinado estilo. Así que entonces eso es lo que tenemos el paisaje, ¿sí? Pero al igual que en el retrato, el paisaje no se limita solo a capturar lo visible del lugar, ¿sí? Las montañas, los árboles, los ríos, las nubes, sino que también una forma más profunda de poder captar el paisaje es enfocarnos en otras características que lo representan, como la historia, las costumbres de sus pobladores, los climas, etcétera, cosas que van a definir el paisaje más allá de lo que estamos viendo directamente con nuestros ojos y darle otras características de mayor profundidad a la imagen, ¿sí? Entonces, bien, un par de citas que quería compartir con ustedes. Esta de Atahualpa Yupanqui, un poeta y músico argentino, que él escribió lo siguiente, ¿no? Para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás. Nada le dice la pampa, ni el arroyo, ni el sausal. Pero la pampa es guitarra que tiene un hondo cantar. Hay que escucharla de adentro, donde nace el manantial. Y esto es por ahí lo que queríamos eh, decir con esto de que el paisaje es mucho más que, eh, que las cosas que vemos en una escena o en una fotografía. Sí, hay muchas cosas que están más allá de lo estrictamente visual y que buscamos también incorporarlo en la imagen visual que nosotros estamos generando en nuestra fotografía. Lo mismo nos dice algo similar Gustavo Pomar, que es un fotógrafo argentino, santafesino, acerca de esto que a nosotros a veces nos pasa de no jerarquizar los espacios donde nosotros vivimos. Él dice, banalizamos nuestro entorno porque es lo que vemos todos los días, pero no sé si es lo que conocemos de verdad. No lo conocemos profundamente, lo menospreciamos porque nos resulta aburrido, porque lo observamos, pero no lo observamos, perdón, con detenimiento y menos lo percibimos, solo lo miramos. Si recuerden que hace un tiempo, algunas clases atrás, hablamos también de una diferencia entre percibir algo y recibirlo a través de los sentidos, ¿sí? Mirar un paisaje es recibir una imagen eh, visual a través de nuestros ojos. La percepción es lo que nuestro cerebro, nuestra mente, hace con ese paisaje. ¿Sí? Nosotros recibimos un estímulo visual a través de nuestros ojos, pero lo que procesa nuestro cerebro tiene que ver no solo con lo que estamos viendo, sino con toda nuestra historia, nuestra cultura, las canciones que escuchamos, los libros que leímos, las fotos que vimos, las obras de arte que vemos, nuestra historia personal, nuestra educación, eh, nuestros lazos familiares, un montón de cosas que nos forman como personas y que nos definen la percepción de las cosas, ¿sí? El ejemplo que nosotros dimos en la clase es que, por ejemplo, a muchas personas por ahí escuchamos una canción y no nos representa nada más que una canción bonita, pero quizá para alguna persona esa misma canción le va a traer recuerdos de su infancia, de su adolescencia, de un novio, de una novia, y entonces va a percibir ese estímulo de una manera distinta a otra persona que no tiene ese trasfondo de historia igual que esa persona, ¿no? Entonces todos percibimos lo que vemos, lo que vimos, lo que recibimos a través de los sentidos de manera distinta porque lo interpretamos a través de toda esa carga de situaciones que tenemos en nuestra mente. Y eso pasa con el paisaje. Eh, Vamos a percibir las cosas que realmente creemos interesantes y a veces lo que tenemos a nuestro alrededor nosotros no lo consideramos interesante porque simplemente es lo que vemos todos los días, es el barrio, es la ciudad, es el lugar donde vivimos y lo consideramos aburrido.
A veces pensamos que si nos fuéramos a un lugar exótico, si nos fuéramos a Machu Picchu, a Cataratas o al Caribe, haríamos fotos o sacaríamos fotos de paisajes hermosos, pero la realidad es que no necesitamos tener escenarios maravillosos para poder sacar buenas fotos y hacer buenas fotos de paisaje. ¿Por qué? Porque nos sucede esto con los paisajes que nos rodean alrededor. No buscamos sentirlo profundamente, sigue diciendo Gustavo Pomar. Pensamos, ¿qué puede tener esto de interesante si es donde vivo? Si ya es conocido, si no tiene nada de espectacular. Lo espectacular va a estar en la forma en que podamos percibirlo a través de lo que conocemos de ese entorno, de su historia, de su gente, de sus costumbres. Si pudiéramos tomar una actitud así con todo lo que nos rodea, no necesitaríamos descubrir cosas asombrosas viajando a lugares exóticos. Si las cosas asombrosas a veces están a la vuelta de nuestra esquina, a veces están en un reflejo en un charco, en un atardecer, en una lluvia como la que está cayendo en este momento, en todos esos lugares, aún en los más banales, en los menos esperados, en los más aburridos, podemos encontrar historias hermosas y fotos hermosas. ¿Sí? Así que eso es lo que vamos a estar tratando de descubrir, ¿no? Cómo hacer que esos paisajes que nos rodean, ya sean paisajes naturales, paisajes espectaculares, paisajes cotidianos o paisajes urbanos, lleguen a ser excelentes imágenes que nos definan como fotógrafos y que definan ese paisaje más allá de lo que directamente vemos. Bien, la fotografía, al igual que la pintura, está muy ligada al concepto de paisaje. De hecho, la primera fotografía de la que tenemos registro, que es la que estamos viendo en pantalla, es justamente también el primer paisaje. Este es el paisaje que se observaba desde la ventana del GRAD, que era donde estaba el laboratorio y el lugar de trabajo, el taller de Nicéphore Niepce, que fue el inventor oficial, o no tan oficial, de la fotografía. Sí, la primera imagen que se consiguió fijar, por lo menos la primera imagen de la que tenemos un registro eh, permanente en el tiempo, es este pequeño paisaje rural donde podemos observar las torres eh, de la casa de Niepce, el techo quizá de algún cobertizo, de algún galpón y algunos árboles y el horizonte a la distancia. Si bien la imagen no es muy clara, es un claro ejemplo de que desde el primer momento la fotografía de paisaje está acompañando a los fotógrafos en este camino. Entonces, dijimos que podemos tener distintos tipos de paisaje. Básicamente tenemos dos grandes grupos, que es el paisaje natural y el paisaje urbano. El paisaje natural es obviamente todo aquel paisaje donde la mano del hombre no está presente o no está presente de una manera eh, significativa, donde lo que predomina es la naturaleza, ya sea a través del relieve, de los ríos, de los lagos, o bien de los seres vivos, como los bosques, los árboles, los animales. En cambio, en el paisaje urbano, aquí sí predomina la mano del hombre. Quizá no directamente la presencia de la figura humana, pero sí la presencia humana a través de las edificaciones, a través de las modificaciones que el hombre hace en el paisaje. Un espacio intermedio entre el paisaje natural y el urbano es el paisaje rural, que es un tipo de paisaje donde podemos encontrar un equilibrio, podría decirse, entre lo natural y lo urbano, donde tenemos naturaleza con presencia humana, con presencia de edificaciones y de construcciones, pero esas construcciones no son predominantes en la imagen. Es decir, que
Como decíamos, hay un equilibrio entre ambas. Sí, el paisaje también puede ser nocturno, que tiene técnicas y características propias, y también podemos definir dos tipos de fotografía que serían una subcategoría dentro de lo que es el paisaje urbano y el paisaje rural. Cuando nos enfocamos en la fotografía de edificios y de sus características de construcción, de sus detalles, de su versión arquitectónica o artística, podemos hablar de fotografía arquitectónica, y a su vez, cuando de la naturaleza también nos enfocamos en los detalles, acotamos, digamos, el encuadre, y en vez de ver el paisaje en general nos centramos en los detalles más pequeños, en un pájaro, en una flor, en un árbol, en un pequeño arroyo. Estaríamos hablando de fotografía de naturaleza, ¿sí? Donde ya no estamos viendo el cuadro general del paisaje, sino que nos estamos acercando a los pequeños detalles. Este es un ejemplo de paisaje natural donde vemos las características que enunciamos hace un ratito, ¿no? El paisaje tomado a la distancia, con luz natural, obviamente luz de día, y reflejando una combinación tanto de lo que sería el cielo como la tierra. También, también en este caso estaríamos hablando de un paisaje natural donde predomina el ambiente acuático, es un lago al atardecer donde vemos la puesta del sol, el lago, algunos árboles, no vemos o no tenemos por lo menos predominantemente presencia humana. Este es otro tipo de fotografía de paisaje natural, donde a pesar de que tenemos la presencia de construcciones, obviamente hechas por el hombre, por la mano del hombre, estas están en armonía con el entorno natural, si no supone una disrupción del paisaje, sino que están armónicamente instaladas dentro de lo que es el escenario natural. ¿Sí? Vemos los árboles, vemos el verde del pasto, el arroyo o el río, y vemos esa construcción, ese deck con la cabañita como muy en sintonía con la filosofía de la naturaleza. Así que también lo podemos clasificar como un paisaje natural, a pesar de que hay cierta evidencia de actividad humana en el mismo. Esto es lo que decíamos con respecto a la fotografía de la naturaleza. Cuando nos dejamos el cuadro global del paisaje y empezamos a enfocarnos en los pequeños detalles, como puede ser este pájaro que es un tero. En realidad también es una fotografía natural, pero ya no abarca todo el paisaje, la amplitud del paisaje, sino que nos enfocamos en los pequeños detalles, como decíamos hoy. Puede ser un ave, una flor, alguna estructura que nos llame la atención, de un árbol, una roca, etcétera. Todo eso también es parte de la fotografía de naturaleza y lo podemos englobar dentro de lo que es el paisaje natural. Por otra parte, el paisaje humano, o perdón, por otra parte, el paisaje urbano sí tiene una marcada predominancia de las obras hechas por el hombre. Sí, en este caso estamos viendo lo que podríamos llamar un skyline o la silueta de una ciudad donde vemos predominantemente las estructuras creadas por el hombre, los edificios, la torre de la iglesia, algunas esculturas que nos dan la idea de que esta foto, a pesar de que gran parte de la misma está dominada por el cielo y por el atardecer y las nubes, e incluso algunos pájaros ahí volando, lo que nos da una característica más marcada es justamente la silueta de las edificaciones
y el carácter urbano o de ciudad de la fotografía. Y el paisaje urbano puede ser, como decíamos hoy, los lugares más comunes, las calles que recorremos todos los días, podemos eh, verlas desde el enfoque de la fotografía y descubrir su magia, sus detalles, sus historias, y de esa manera generar fotografías que conecten con el espectador y que nos lleven a tener emociones con respecto a lo que estamos viendo. Dentro del paisaje urbano también podemos incluir la fotografía arquitectónica, que no necesariamente tiene que ser fotografía del exterior de los edificios, sino enfocarnos en los detalles de los mismos en el interior, como esta fotografía del Teatro Municipal de Bahía Blanca. Vamos a hablar un poco acerca de qué tipo de equipo necesitamos para hacer buenas fotos de paisaje. Vamos entonces a compartir nuevamente la pantalla y vamos a hablar del equipo. En primer lugar, lo que debemos saber acerca del equipo fotográfico que necesitamos tiene que ver con los objetivos que vamos a utilizar para hacer la fotografía de paisaje. En la clase donde hablamos acerca de las características de las cámaras fotográficas, hablamos acerca de la distancia focal, que es la distancia que existe entre el lente y el plano del sensor. Cuanto más cortas sean estas distancias focales, mayor es el ángulo de visión que va a tener nuestro lente. Es decir, si nosotros tenemos lentes con poca distancia focal o números de distancia focal chiquitos, vamos a poder captar una porción más amplia del paisaje o de la escena que nosotros estamos observando a través de la cámara. Yo tengo aquí un lente de lo que llamamos gran angular. Ustedes van a ver que es un lente cortito, es un lente bien grande. Tiene una distancia focal mínima de 10 milímetros en esta posición. A ver, ahí estamos. Vamos por el otro lado. Ahí está. Tiene una distancia focal mínima de 10 milímetros y una máxima de 22. Esperen que no veo dónde me reflejo. Ahí está. Una distancia máxima de 22. Entonces decimos que es un lente, como dice aquí abajo, de 10-22 milímetros. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver algunas imágenes mientras yo hablo que grabé utilizando este lente con la cámara. Esto lo que nos va a dar, este tipo de lentes de gran angular, es una imagen bien amplia, es decir, que vamos a tener la posibilidad de ver una amplia porción de la escena que nosotros estamos mirando, ¿sí? Ustedes pueden ver en este breve video cómo utilizando este lente la cámara capta un paisaje bien amplio. ¿Sí? Entonces nosotros estaríamos trabajando, si volvemos a la diapositiva, en este rango, este verde que utilizamos para paisajes, que va entre los 8 y los 25 milímetros. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros nos aseguramos que podamos captar con mayor amplitud posible la escena que está ante nuestros ojos. A medida que el lente se va haciendo más largo, es decir, que la distancia focal va aumentando, obviamente el campo de visión es cada vez menor. Por ejemplo, yo aquí tengo un lente ahora que es un 70-300. Dice, bueno, en algún lado lo dice, pero aquí vemos la escala que va desde los 70 milímetros hasta los 300 milímetros. Es un lente que
tiene una amplitud de cuadro, digamos, mucho menor, como estamos viendo en este video que les estoy pasando. Es decir, utilizando este lente lo que vamos a lograr es un recorte más pequeñito de la realidad o de la escena que nosotros estamos viendo. Por lo tanto, este tipo de lentes no es muy apto para fotografía de paisaje, sí para fotografía de naturaleza, donde podemos acercarnos más a lo que sería, por ejemplo, la vida silvestre, a los pájaros, a los animales, etcétera. ¿Sí? Nosotros con este lente estaríamos aquí en el sector violeta o rojo, ¿sí? Donde necesitamos para estar más bien lejos de lo que estamos fotografiando. Así que, entonces, en primer lugar, el objetivo que vamos a utilizar mayormente para paisaje es un gran angular. Si nosotros tenemos otro tipo de objetivos, bueno, vamos a utilizar el objetivo que tengamos. Las cámaras compactas, es decir, las cámaras que no son reflex, que tienen el lente incorporado dentro de sí mismas, lo podemos usar con el menor zoom posible, es decir, con la máxima apertura visual de nuestro campo de trabajo. Y los celulares tienen una opción donde si ustedes, en muchos de ellos, van a ver que aparecen los iconos, cuando abren la cámara, dos iconos de un pinito o bien de dos pinitos juntitos. ¿Sí? El icono de un pino solo nos indica que estamos trabajando con una mayor distancia, con una menor, perdón, distancia focal, y de esa manera podemos captar paisajes en mayor proporción visual. Con el icono de los dos pinitos, lo que podemos hacer es fotos que están a una distancia relativamente corta de donde nosotros tenemos, de donde nosotros estamos sacando la foto. ¿Sí? Entonces, objetivos siempre tratamos de que sean de la menor distancia focal posible. La apertura. Recuerden que cuando hablamos de apertura en la segunda o tercera clase, dijimos que no solo regula la cantidad de luz que va a ingresar a nuestro sensor, sino también la profundidad de campo de nuestra cámara. ¿Qué es la profundidad de campo? Es la capacidad que tiene la cámara de mantener varios planos enfocados al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos una apertura pequeña, como en este caso acá estamos marcando F11, F8, vamos a tener menos luz ingresando a nuestro sensor, pero se nos va a posibilitar el enfocar distintos planos de la escena que nosotros estemos fotografiando, que todos los planos puedan salir con buena definición, con un buen enfoque. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, miren esta foto, por ejemplo. En esta foto tenemos varios planos del paisaje. Tenemos esta ladera acá que está bastante cerca, estará a unos cuantos metros. Después tenemos estos árboles que están un poquito más lejos, a unos 200, 300 metros. Estos ya estarán un poquito más lejos, a 1 kilómetro, 2 kilómetros quizá esto, y a unos 10 kilómetros, pongamos, así calculando rápidamente, las montañas de atrás, 10, 15 kilómetros. Lo importante es que todo está bien enfocado, todo está bien definido, bien nítido. Y por ahí podemos ver como incluso los pequeños detallecitos de las rocas, los arbolitos más lejanos, se pueden percibir en la imagen. Eh, Esto se debe a que tenemos una amplia o una gran profundidad de campo. Gran profundidad de campo quiere decir justamente esto, ¿no? Que nosotros vamos a tener muchos planos, mucha distancia entre un plano y el otro, pero de todas maneras va a estar todo bien enfocado, bien definido y bien nítido. Cuando nosotros abrimos el diafragma,
cuando nos vamos a las aperturas grandes, como en este caso, por ejemplo, f1.8 o 2.8, lo que vamos a hacer es perder profundidad de campo. Esto quiere decir que menos planos van a estar enfocados. Es decir, un plano puede estar enfocado, pero todo lo que esté por delante o por detrás de ese plano va a estar fuera de foco, como sucede en esta imagen. ¿Sí? Aquí podemos ver, por ejemplo, que tanto el pajarito como las ramas del árbol están bien enfocadas, bien definidas, pero si yo quiero ver la montaña, por ejemplo, la montaña está borrosa, está desenfocada. Esto se debe a que esta fotografía está tomada con baja profundidad de campo o con poca profundidad de campo, y eso hace que se produzca este efecto, ¿sí? De que un plano esté enfocado y los demás estén desenfocados. Entonces, para paisaje, obviamente, a mí lo que me interesa es este tipo de fotografía, que todo esté en foco y todo esté bien definido, aunque eh, podemos, si lo deseamos, eh, trabajar con otras aperturas. Y bien, entonces podemos decir que para fotografía de paisajes lo que vamos a necesitar, si queremos que todo nuestro paisaje esté bien enfocado, bien definido, es aperturas pequeñas. Eso va a hacer que tengamos poca luz en nuestras imágenes. Entonces vamos a tener que empezar a regular el tema de la velocidad de obturación y la sensibilidad ISO de nuestra cámara. Para eso tenemos una regla general que se llama el Sunny 16 o Soleados 16, que tiene que ver con la apertura del diafragma y la relación que tiene esta con la velocidad de obturación y la sensibilidad. Esta regla o este truquito, digamos, lo que hacemos es setear la apertura del diafragma en un F16, que es una apertura bien cerrada, y lo que vamos a manejar es una velocidad de obturación que sea igual a la sensibilidad ISO. Esto es, como el nombre lo indica, es para lograr una correcta exposición, sobre todo en los días soleados, donde tenemos un sol pleno, donde no hay nubes, donde tenemos una abundante luz natural. Ponemos diafragma en F16, seteamos el ISO en un determinado valor y vamos a hacer coincidir la velocidad de obturación con esa sensibilidad de ISO. Por ejemplo, si usamos un diafragma F16 con un ISO de 100, nuestra velocidad de obturación va a ser de 1 en 100. Si yo voy subiendo la sensibilidad, subo a 200, subo la velocidad a 200 también. Si subo a 400, 400, 800, 800 y así. Siempre mantenemos esa paridad o ese equilibrio entre la velocidad de obturación y la sensibilidad, manteniendo el diafragma en el mismo punto. Si las condiciones de luz varían, es decir, si ya no estamos en un día soleado, lo que podemos ir variando es la apertura, es decir, con distintos tipos de apertura, manteniendo esta equivalencia entre el ISO y la velocidad, ¿sí? En el caso de que estemos tomando fotografías en ambientes con una luminosidad que sea superior a la de un día soleado, como puede ser en una playa donde no solo tenemos la luz del sol, sino también el reflejo de la luz en la arena, lo mismo que pasa en la nieve, donde tenemos el sol de arriba y el reflejo blanco de la nieve proveniente del piso. Tenemos que cerrar un poquito más la apertura, ir a un F22 y seguir manteniendo siempre la misma velocidad que sensibilidad. Y a medida que las condiciones de luz van bajando, vamos abriendo un poquito más el diafragma, como lo vemos aquí en esta tablita de equivalencia, ¿sí? Entonces, esta es una regla muy sencilla para poder exponer correctamente nuestras fotografías de paisajes de acuerdo a las condiciones de luz atmosféricas que tengamos en esas circunstancias.
Bien, continuamos. Bien, ese es un ejemplo de una fotografía que ya habíamos estado viendo algunos, pero los repetimos. Este es un ejemplo de una fotografía que está tomada a una velocidad más elevada. No podemos dar cuenta por el, la forma en que están como congeladas las gotitas. Si bien no es una gran velocidad, es una velocidad que nos permite congelar los chorritos de agua que caen aquí en este arroyo, las gotitas de agua en el aire, etcétera. Entonces esta es una fotografía donde utilizamos una gran velocidad de obturación, una velocidad muy rápida. En cambio, en este otro tipo, vamos a estar trabajando con velocidades bajas. ¿Sí? Ustedes van a ver que no se observa toda eh, esas gotas o ese detalle del agua al correr, sino que más bien se observa como si fuera una seda o un plástico que está cubriendo el río. Este efecto se llama justamente ríos de seda y está dado por la baja velocidad de obturación. Este, este estilo de fotografía lo que requiere es obviamente que haya poca luz ambiente, que sean días nublados o que esté el ambiente a la sombra de árboles, por ejemplo, ya que cuando vamos a trabajar con bajas velocidades vamos a tener mucha luz entrando a nuestra cámara, entonces tenemos que cerrar bien el diafragma y a veces lo podemos cerrar hasta cierto punto nomás, entonces tenemos que depender de las condiciones de luz externas. Si hay mucho sol, es muy probable que este tipo de fotografías nos salgan quemadas o más bien tirando blancas. De hecho, ustedes fíjense en esta fotografía anterior que hay sectores que a pesar de que el día es nublado, están como bien blancos, pues por el exceso de luz que puede llegar a haber en el ambiente. Entonces tenemos alta velocidad, donde captamos la imagen congelada, y tenemos la baja velocidad, que es cuando vemos ese efecto de seda en los ríos. Bien, para poder lograr esto, otro equipo interesante que necesitamos poder utilizar es el trípode. El trípode nos va a permitir y nos va a asegurar que nuestra cámara esté bien sujeta y bien firme y no tenga ningún tipo de movimientos. ¿Por qué? Porque si vamos a estar trabajando con diafragmas cerrados, vamos a necesitar bajar la velocidad. Y al bajar la velocidad, cualquier movimiento que tengamos en la cámara se va a traducir en vibración y en fotos que van a perder la nitidez. Van a ser fotos movidas, básicamente. ¿Sí? Entonces, al contar con un trípode, ya sea un trípode para, para cámaras fotográficas, trípodes de mayor o menor calidad, o bien trípodes para celulares, para poder apoyarlos, es una herramienta muy útil para poder trabajar con bajas velocidades. El trípode también nos permite trabajar con lo que es el temporizador de la cámara. ¿Sí? Cuando nosotros tomamos la foto, ya sea en la cámara o en el celular, ¿vamos? Cuando yo voy a tomar la foto y aprieto el botón del obturador, por más suave que sea, yo voy a generar este tipo de movimiento. Entonces, nuestra cámara se va a ver, vamos a corrernos un poquito. Al apretar yo el obturador, le estoy imprimiendo un movimiento a la cámara que hace que esta, aunque de manera involuntaria, tenga un pequeño movimiento. Entonces, esa trepidación de la cámara
va a hacer que la foto salga movida, es decir, que los detalles se vean borrosos también. Entonces, ¿cuál es la solución para evitar esa trepidación? Bueno, tanto en la cámara como en el celular tenemos lo que llamamos el temporizador, que es este dispositivo que nos permite poner una determinada cantidad de segundos. Entonces yo aprieto el obturador o aprieto la pantalla del celular y van a pasar 1, 2, 5, 10 segundos, depende de lo que yo lo configure, y recién ahí el equipo va a tomar la fotografía. De esta manera lo que yo me estoy asegurando es que haya una diferencia entre el momento en que yo aprieto el botón y se toma la foto. Y me da un tiempo para que la cámara se estabilice y se deje de mover y la foto pueda salir sin esa trepidación. Y esto lo podemos hacer al momento de utilizar el trípode, disparar con el temporizador, o en otros casos también podemos utilizar disparadores remotos que hacen que podamos tomar la foto sin necesidad de tener contacto físico con la cámara. Si no tenemos un trípode, la forma correcta de tomar la cámara es como lo estamos viendo en esta imagen, ¿sí? Sosteniendo el lente con una mano y apoyando los codos en alguna superficie plana y firme, como puede ser una pequeña pared, una silla, una mesa, un auto, como vemos en la imagen, pero siempre utilizando nuestros codos a manera de punto de apoyo para de esta manera reducir la vibración al mínimo. Otra forma es utilizar nuestro propio cuerpo al arrodillarnos y sostener la cámara formando una especie de trípode con nuestra rodilla, ¿sí? Teniendo como punto de apoyo nuestra pierna. ¿Sí? Otra forma es un poco más rústica, es con la técnica del hilo pisado. Le colocamos un pequeño hilo o soga a nuestra cámara, vamos a mantener pisado con un pie un extremo del hilo y mantenemos la cámara en tensión, es decir, el hilo en tensión para tomar la foto. Eso va a hacer que la cámara tenga un poquito más de estabilidad, tampoco es una técnica así que nos van a salir las fotos perfectas, pero nos va a dar un poquito más de estabilidad en nuestras tomas si no disponemos de un trípode o de otros elementos que nos ayuden a mantener la cámara firme. Sí, entonces el trípode es muy importante en la fotografía de paisaje porque nos ayuda a mantener la buena definición y la buena calidad de nuestras imágenes. Otra de las cosas que vamos a necesitar es tomar recaudos. Cuando vamos a hacer fotografías de paisaje, quizá vayamos a estar muchas horas lejos de nuestra casa, del hotel o del lugar donde estemos parando, y las baterías se gastan, las tarjetas se llenan, los brazos se cansan de tanto llevar la cámara y otros equipos. Entonces es bueno siempre tener baterías o pilas de repuesto. Las recargables son una buena opción, las cargamos antes de salir, llevamos la que vamos a tener en la cámara y algunas de repuesto como para poder reemplazar. Lo mismo con las tarjetas de memoria, asegurarnos que tengamos suficiente espacio en nuestras tarjetas de memoria para tomar las fotos que queremos, ya sea nuestros celulares o nuestras cámaras, y si podemos tener alguna extra para reemplazar en el caso de que se llenen, muchísimo mejor. Y contar con una mochila o bolso o algún elemento que nos permita llevar nuestro equipo de manera cómoda, que nos permita tener un fácil acceso, porque generalmente vamos a pasar muchas horas al aire libre y se nos va a hacer incómodo cargar con una cámara o con los equipos en la mano o en algún otro, de alguna otra forma, ¿sí? Así que esto es muy importante cuando vamos a hacer fotografía de paisaje, es tener previsto este tipo de cosas. Bien, vamos a hablar ahora un poco de composición. ¿Qué es la composición? Como vimos hace algunas clases, la composición es la distribución de una manera
armónica de los distintos elementos dentro del encuadre fotográfico, ¿sí? Nosotros tenemos algunas reglas que ya las hemos visto en las clases anteriores, por eso las vamos a repasar de manera breve y rápida, pero básicamente cuando hablamos de composición, sobre todo en fotografía de paisajes, hablamos acerca de lo que conocemos la regla de los tercios. La regla de los tercios consiste en dividir el encuadre en 3 sectores horizontales y 3 verticales, de manera de formar una especie de tablero de tatetí en nuestra imagen. Eso va a hacer que se definan unas líneas que nosotros llamamos los tercios, y donde se entrecruzan esas líneas se van a formar lo que conocemos como los puntos de interés principal, ¿sí? Entonces, está demostrado que el ojo y el cerebro, al mirar una imagen, una fotografía, va a ejecutar un recorrido casi inconsciente de la misma y se va a centrar con mayor interés en los puntos que están ubicados sobre las líneas de los tercios y más especialmente en los puntos de interés principal. Por eso cuando componemos, cuando organizamos los elementos dentro de nuestro encuadre en fotografía de paisaje o en otro tipo de fotografía también, buscamos de poner los elementos de mayor interés o los que queremos resaltar en lo que correspondería a los puntos de interés principal, ¿sí? Como lo vemos en esta fotografía, el árbol está como teniendo un papel preponderante en la imagen, gracias a que está ubicado sobre la línea de los tercios y en los puntos de interés principal. Lo mismo en esta otra imagen, ¿sí? Vemos que el horizonte está colocado sobre una de las líneas de los tercios y en la intersección de las líneas horizontales y verticales tenemos el punto de interés, que es el arbolito que tenemos aquí abajo. Lo mismo cuando estamos haciendo fotografía urbana, ¿sí? Colocamos los elementos que más queremos destacar o que queremos que sean los que dominen la imagen en las líneas de los tercios de la fotografía. Una ley relacionada o una regla relacionada a la regla de los tercios es la ley del horizonte, que consiste básicamente en aplicar la regla de los tercios en la fotografía de paisaje de manera que destaquemos lo que más preponderancia tiene en nuestra imagen. Es decir, si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con una imagen donde queremos destacar el cielo, vamos a ubicar el cielo ocupando 2 tercios de la imagen, los 2 tercios superiores en este caso, y el terreno, la tierra, que no los queremos destacar tanto, lo vamos a colocar en el tercio inferior, ¿sí? Entonces le damos más preponderancia a lo que queremos destacar, adjudicándole una mayor proporción de la imagen, del encuadre. Al contrario, si en esta imagen, por ejemplo, nosotros lo que queremos darle más preponderancia es a la playa, colocamos 2 tercios de la imagen justamente en la parte de la playa y dejamos el cielo, que no tiene mucho para mostrar porque es un cielo celeste sin muchos detalles o sin nada espectacular, lo dejamos en el tercio superior. ¿Sí? Ahí tenemos esta imagen donde lo que más nos llama la atención es la forma, las estructuras y las sombras de las nubes. Entonces le vamos a dar o adjudicar la mayor proporción de esta imagen y dejamos el suelo, en este caso, en el tercio inferior. Lo contrario, quizás nos enfocamos en lo que es el lago, la isla aquí atrás, y dejamos el cielo con una proporción menor de espacio en nuestro encuadre. Algo que me olvidé es que la ley del horizonte nos
enseña también que el horizonte tiene que estar horizontal, ¿sí? Esto parece una pavada, pero muchas veces tendemos a torcer un poquitito la cámara y que nuestros horizontes queden un poquito chuecos. Si no hay ninguna intencionalidad de hacerlo así, las fotos no van a quedar lindas, no van a quedar buenas, se va a notar esa inclinación en nuestras fotos y no van a ser buenas fotos. Sí podemos inclinar el horizonte cuando nosotros queremos darle algún significado a nuestra foto, imprimiéndole una idea de vértigo, de dinamismo, de movimiento. Por ejemplo, si yo tengo una playa y tengo dentro del encuadre una persona haciendo surf o windsurf, por ejemplo, al inclinar un poco el horizonte, le estoy dando como cierto dinamismo a la persona que está ejecutando esa acción y como que resalta un poco la acción sobre el paisaje. Pero si no, en general, si es un paisaje sin más detalles, el horizonte tiene que estar horizontal. El horizonte en el paisaje urbano quizá no lo podamos ver directamente porque va a estar oculto detrás de los edificios, detrás de las edificaciones, pero lo podemos intuir. Sabemos que el horizonte estará en una línea imaginaria que está más o menos a esta altura, un poquito detrás de los edificios, así que también podemos tener una percepción si está derecho o si está torcido, así que lo mantenemos también en el caso de la fotografía urbana. Generalmente la fotografía urbana, sobre todo en las grandes ciudades, tiende a ser vertical porque nos enfocamos en los edificios, en las torres, en las cúpulas, entonces siempre por ahí elevamos un poquitito más la mirada y le damos más preponderancia a la parte superior de los edificios que a la calle en sí. Pero bueno, generalmente eso sucede en fotografía urbana. Otra de las formas en que podemos quebrar esta ley del horizonte es colocándolo al centro de la fotografía cuando queremos resaltar reflejos y simetrías. Si nosotros tenemos una imagen como es esta imagen del lago, donde se refleja lo que está a su alrededor, para resaltar ese reflejo lo que podemos hacer es colocar el horizonte al centro de la imagen y de esa manera estamos viendo la perfecta simetría que existe entre una parte y otra de la imagen. Otro de los elementos que nos ayuda a definir una buena morfología dentro de nuestra fotografía de paisajes es el utilizar líneas. ¿Sí? Estas líneas pueden ser caminos, ríos, carreteras, las vías de un tren, la línea de una playa, una cascada, o sea, cualquier cosa lineal que nos ayuda a generar perspectivas, nos ayuda a dirigir la vista dentro de la imagen y lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles de esas líneas vamos a utilizar en nuestra imagen y ver de que sean utilizadas de la mejor manera posible. Las líneas pueden ser utilizadas para otorgar una sensación de profundidad en la imagen, a generar lo que conocemos como perspectiva, es decir, agregarle un punto de fuga a nuestra imagen, pero por sobre todas las cosas dirigen la mirada del espectador al momento de hacer un recorrido por la estructura de nuestra foto, ¿sí? Esas líneas van a dirigir la imagen o la mirada, mejor dicho, del espectador, de la persona que mira a través de hacer un recorrido por la foto, por la imagen visual, de una manera que nosotros vayamos guiando a través de esas líneas la forma de ver esa imagen. Las líneas pueden ser horizontales, verticales, diagonales, todas ellas rectas obviamente, o también pueden ser curvas, que pueden ser curvas suaves o curvas más pronunciadas. Las rectas horizontales generalmente dan una sensación de calma, de tranquilidad. Las líneas rectas verticales nos dan una sensación de fuerza, de estabilidad, de elevarnos la mirada hacia el cielo. Las rectas diagonales, sí, bien digo,
nos transmiten una sensación de energía, de dinamismo, y las curvas también nos ayudan a dirigir la mirada, y en el caso de que sean curvas suaves, como pueden ser las curvas de un río, nos dan paz y tranquilidad, mientras que las más pronunciadas nos dan también una sensación de dinamismo, de movimiento, ¿sí? Como por ejemplo en este caso las vías del tren. Lo que hacen es aportarnos perspectiva, porque nos dirigen la mirada hacia un punto de fuga que estaría ubicado aquí en el centro de la foto. Así como que nuestra imagen o nuestra mente y nuestros ojos empiezan a visualizar la fotografía desde aquí abajo, y entonces seguimos el recorrido de esta línea hasta comenzar a ver el resto de los elementos presentes en esta imagen. En este caso, las líneas están dadas por las orillas del río, que también dirigen nuestra imagen desde la parte frontal de la fotografía y las van dirigiendo hacia el fondo. Acá tenemos una línea diagonal que cruza la pantalla o cruza la imagen casi al centro. Y aquí tenemos la utilización de líneas curvas que nos hablan de esta sensación de movimiento, de dinamismo que decíamos, ¿no? De como que nuestra mente o nuestros ojos, al ir siguiendo las curvaturas eh, de la ruta, es como que sentimos la sensación como si estuviéramos en el auto moviéndonos a través de esa imagen. Aquí tenemos la superposición de líneas diagonales, ¿sí? Que nos dan un efecto como de quiebre en la imagen. Parece que fueran dos imágenes completamente distintas, pero en realidad es el monumento que está en la Plaza Rivadavia, aquí podemos verlo, que está tomado desde atrás de la carpa de un circo, un microcirco, perdón, que estaba brindando funciones justamente en la plaza, pero vemos como esa línea diagonal corta a nuestra imagen prácticamente en dos. En estas estructuras tenemos la visión de lo que son las líneas verticales, que como decíamos nos dan estabilidad, nos dan fortaleza y de alguna manera elevan nuestra mirada hacia el cielo, hace que la forma de visualizar la foto sea desde la base, desde la tierra, y elevar la mirada hasta llevarla hacia el cielo. ¿Cuáles son los errores típicos en la composición de fotografía de paisaje? Número uno y principal, lo que hablábamos hoy, el tener el horizonte torcido. El horizonte tiene que estar horizontal, tiene que estar derecho. ¿Sí? Le resta muchísimo potencial, muchísima fuerza a una imagen cuando tomamos una fotografía de paisajes con el horizonte torcido. El segundo error es la falta de un centro de interés. Fotografiamos un paisaje muy bonito, pero si no hay algo que nos llame la atención, si no hay algo que nos indique qué mirar o a qué darle prioridad en la imagen, probablemente esa foto no va a tener un interés particular, sino que va a ser nada más que un lindo paisaje. ¿Sí? Otro error típico es el incluir objetos que distraen. ¿Sí? Dentro de las imágenes a veces no los podemos evitar porque están ahí, no sé, imagino en el paisaje, puede ser un poste de luz, por ejemplo, una señal de tránsito, no sé, algún objeto eh, alguna basura, algún desecho que esté tirado por ahí y que a veces sin darnos cuenta lo incluimos dentro del encuadre, y eso va a generar una distracción, va a llamar la atención de una manera no deseada y va a restarle también fuerza a nuestra fotografía. Otro error es no variar el punto de vista, es decir, ir y sacar la foto siempre de la misma posición. Es algo que pasa mucho cuando somos turistas, vamos a un lugar y van y todas las personas sacan la foto en el mismo lugar.
vamos a las cataratas y todos sacamos la misma foto desde la pasarela de la Garganta del Diablo. Y nadie camina un poquito para tomarla desde otro punto de vista o variar la perspectiva para que sea algo distinto. Y así entramos después a internet y vemos cientos de miles de fotos iguales de un paisaje o de una composición. Entonces, podemos usar nuestros pies, podemos usar el zoom de la cámara, podemos usar muchos recursos para poder variar ese punto de vista y de esa manera obtener una foto que sea algo distinta a todas las demás. Uno de los momentos más espectaculares, sin duda, para captar fotografías de paisajes es lo que conocemos como la hora dorada. ¿Qué es la hora dorada? Muchas veces quizá la han escuchado nombrar. Bueno, justamente la hora dorada son esos minutos previos a la puesta del sol y también algunos minutos pasadas la puesta del sol. ¿Sí? Estamos hablando tanto del crepúsculo matutino como del crepúsculo vespertino, es decir, el amanecer o el atardecer. Cuando el sol está llegando al horizonte o muy bajo en el horizonte, se produce esa clásica luz bien anaranjada, bien cálida, bien bonita, tanto, ya les digo, al atardecer como al amanecer, y nos permite tener unas fotos espectaculares. Si hablamos del amanecer, son unos minutos antes de que el sol aparezca sobre el horizonte y unos minutos después. Y en el atardecer, justo a la inversa. Unos minutos en que el sol está un poquito por encima del horizonte, cuando baja, traspasa el horizonte y algún ratito más posteriormente vamos a tener esa luz tan bonita. Justo después que tenemos la hora dorada, es decir, cuando ya el sol bajó por debajo del horizonte, vamos a tener también lo que llamamos la hora azul, que es ese momento en que el cielo empieza a oscurecerse, pero todavía no es de noche. Quizás se puedan ver algunas de las estrellas, pero el cielo tiene un brillo azul intenso que le da una tonalidad también muy bonita y que es muy bonita también de combinar, por ejemplo, con las luces de la ciudad, donde vamos a ver unos contrastes muy interesantes entre el azul del cielo y las luces de los edificios. Bien, esto es lo que veíamos, la hora dorada, ¿sí? Cuando el sol está bajando, cuando el sol está llegando al horizonte, en el caso del atardecer, o cuando apenas salió, cuando apenas se asomó en el caso del amanecer. Tenemos esta luz naranja, donde podemos aprovechar los reflejos en el agua, en el mar, en los lagos, y también va a teñir de ese naranja o de colores muy bonitos a las nubes, unos rosados, unos naranjas muy bonitos. Y posteriormente tenemos la hora azul, que es esto que hablábamos recién, ¿no? Ese momento en que ya no tenemos luz solar directa, no tenemos esa luz naranja o amarilla propia del atardecer, pero todavía tenemos ese reflejo celeste o azul intenso en el cielo, haciendo que tengamos un color también muy bonito. Las ventajas de la hora dorada es que es una luz suave, ¿sí? Es una luz que nos va a dar unos colores, unas iluminaciones, perdón, muy suaves, muy delicadas, una luz muy cálida, es decir, que va a estar hacia los tonos rojizos, anaranjados, y es una luz direccionada. ¿Qué quiere decir esto? Que la vamos a tener en el horizonte, entonces tenemos la luz viniendo desde una dirección particular, que es justamente el lugar donde se está poniendo el sol. Eso va a generar sombras y nos va a permitir utilizar esas sombras para resaltar nuestro paisaje, o incluso si queremos hacer retratos, bajo esta luz también nos van a dar una iluminación casi como si fuera de estudio. Una de las cosas interesantes es que en toda la fotografía de paisajes, si bien hay muchas cosas que no dependen de nosotros, como el clima, los horarios, etcétera, los lugares, sí podemos planificar todas estas cosas.
¿sí? Podemos ver en qué horario se va a poner el sol, saber perfectamente, lo podemos buscar en internet, hay aplicaciones para nuestros celulares que nos dicen a qué hora sale el sol, a qué hora se pone, a qué hora comienza la hora dorada. Eh, y de esta manera planificar nuestro viaje o la sesión fotográfica utilizando esos momentos, esas ventanitas de tiempo en que vamos a tener esta luz. Eh, Podemos planificar conociendo el lugar, ¿sí? Porque quizá queremos hacer una buena foto en la hora dorada, pero no tenemos en cuenta que el sol se pone detrás de las montañas, entonces no vamos a ver el crepúsculo propiamente dicho, porque el sol va a ponerse mucho antes de llegar a la línea del horizonte. Entonces, tener en cuenta estos detalles de la locación, del lugar, antes de planificar nuestra sesión y obviamente conocer el clima. Eso es lo que escapa completamente a nuestra disposición. No podemos manejar todavía el clima y quizá planificamos una sesión un día muy con todos los detalles y ese día está nublado, lloviendo y obviamente no vamos a tener ni hora dorada, ni hora azul, ni hora para nada. Así que tener en cuenta esto, ver los pronósticos y todo para poder planificar nuestra sesión con antelación y teniendo en cuenta todos los detalles. Podemos aprovechar esta hora para hacer contraluces, es decir, para colocar nuestro sujeto o las cosas que queramos darle interés entre nuestra cámara y el sol. De esa manera, lo que vamos a hacer es lograr exponer correctamente el cielo con sus nubes, con sus colores anaranjados, y los sujetos van a quedar en penumbras, dando lo que conocemos como la silueta. Vamos en estos ambos casos, ¿sí? Vamos a ver el contorno de las personas, vamos a ver sus facciones a contraluz, pero no vamos a estar viendo sus detalles. Y también es importante mirar al otro lado, porque yo sé que a todos nos pasa que cuando vemos una puesta de sol hermosa nos quedamos mirando para el lado que está el sol, lo vemos bajar, bajar, bajar hasta que se esconde en el horizonte y raras veces nos damos vuelta y miramos para el otro lado. Y del otro lado hay paisajes muy hermosos porque esa misma luz naranja que el sol está emitiendo se va a reflejar en las cosas que tenemos a nuestras espaldas, ya sean montes, montañas, nubes, árboles, edificios. ¿Sí? La hora dorada es bella para todos lados, no solo para el lado que el sol se está poniendo. También podemos quizá enfocarnos en poner puntos de interés, como en este ejemplo, donde no solo vemos el crepúsculo matutino, es decir, el amanecer, sino que a la luz anaranjado rojiza le sumamos un punto de interés que nos ayuda a tener otra percepción de la imagen. Ahí tenemos. Esto es un típico caso de un paisaje urbano que bien podría ser uno que vemos todos los días y que no les prestamos atención, como decíamos al principio, pero que bajo la luz adecuada y con una composición y un encuadre adecuados pueden dar una foto muy, muy bonita. También otros ejemplos de hora dorada. Y este es el ejemplo que yo quería mostrarles. Quizá también no hace falta que encuadremos todo el paisaje, sino que a veces con una pequeña porción, por ejemplo, de este lago con la silueta del pato nadando, nos da una imagen muy bonita. Parece que está nadando en un mar de tinta amarilla o naranja. O por el contrario, enfocarnos en las nubes, que a veces durante este tiempo tienen no solo colores, sino formas también muy, muy bonitas y, y muy llamativas, y pueden darnos imágenes y fotos muy espectaculares. Bien, y posteriormente tenemos la hora azul, y esto es lo que yo le decía, es una hora muy especial, sobre todo para la fotografía urbana, porque tenemos este color azul intenso, con un poco de luz, bastante luz todavía,
y lo combinamos con las luces propias de los edificios y nos van a dar unas imágenes muy bellas y con una iluminación. Otra forma de captar el paisaje natural es a través de la fotografía nocturna. En la fotografía nocturna nos enfocamos básicamente en el cielo y en las estrellas. Para poder lograr este tipo de fotografías necesitamos sobre todo una cámara que bien puede ser reflex u otro tipo de cámaras que nos permitan trabajar con velocidades de obturación muy lentas, es decir, de 30 segundos o minutos inclusive, ya que la luz de las estrellas es muy débil y necesitamos tener unas exposiciones muy largas para poder captarlas. Es indispensable sí o sí el uso de trípode, es indispensable usar eh, aperturas muy cerradas porque ante la falta de luz es muy difícil enfocar, entonces al tener aperturas bien cerradas nos aseguramos que todo quede en foco. El trípode, el disparador remoto o bien el temporizador de la cámara para evitar la trepidación de la que hablábamos hoy. Eh, Obviamente escoger un lugar apropiado, un lugar donde no haya mucha luz residual ambiente, es decir, que no tengamos luces de la calle o luces de las casas que puedan interferir con las imágenes. Buscar noches que no tengan luna, porque la luna también nos va a dar un exceso de luminosidad que va a hacer que las estrellas no se vean tan marcadas. Y sobre todo también el usar ISOs bajos. Entonces, trípode, velocidades muy bajas, apertura bien cerrada e ISO bien bajo para evitar el ruido que va a entorpecer la imagen. Si podemos componer también utilizando algún elemento de, del lugar donde nosotros estamos tomando la fotografía. Podemos utilizar técnicas de lo que llamamos light painting, es decir, pintar con luz, ya que vamos a tener una exposición larga, quizá con una linterna o algún otro elemento podemos resaltar los objetos que están cercanos y de esa manera no solo tener una visión de lo que es el cielo estrellado, sino también de los objetos que están a nuestro alrededor. Bien, aquí les decía lo que les decimos, ¿no? Las tres cosas importantes para la fotografía nocturna: bajas velocidades, 30 segundos o mayores. Las cámaras reflex disponen cámaras reflex y algunas cámaras avanzadas disponen de lo que llamamos la función bulbo o bulb, que lo que hace es mantener el obturador abierto el tiempo que nosotros querramos. Mientras estemos apretando el botón del obturador, la cámara va a estar con las cortinas del obturador abierto, permitiendo la entrada de luz. Y eso nos permite trabajar con tiempos de exposición muy altos, de 10 minutos, 20 minutos, etc. Apertura e ISO bajos para evitar los problemas de foco y de ruido de nuestras imágenes, y el trípode y disparador remoto o temporizador para evitar la trepidación y el movimiento de nuestras imágenes. En el paisaje urbano lo que nosotros vamos a resaltar siempre es la presencia del hombre a través de las edificaciones, a través de las distintas modificaciones que éste le hace al ambiente. Entonces vamos a destacar siempre los edificios, los monumentos, las obras de arte, las obras de ingeniería que van a darnos una idea de cómo el hombre modifica su ambiente. Para el paisaje urbano podemos, como decíamos hoy, enfocarnos mucho en las líneas, sobre todo en las líneas verticales, perdón. Y generalmente el paisaje urbano tiene muchas de estas líneas verticales dadas por los edificios, por los monumentos o por otro tipo de obras arquitectónicas que nos llevan a mirar hacia arriba, que nos llevan hacia lo vertical,
a veces con combinaciones como esta imagen de este edificio, combinaciones de líneas verticales y horizontales, eh, líneas convergentes generando puntos de fuga, especialmente dados por la relación entre las calles y las edificaciones, que nos van a dar esta perspectiva inmersiva por la cual nosotros vamos siguiendo el camino de esta calle visualmente a través de los edificios. Nuevamente la utilización de líneas combinadas, horizontales, verticales y diagonales. Y algo que es importante es lo que también hablábamos hoy de cambiar los puntos de vista, ¿sí? A veces cuando variamos la forma en que vemos las cosas, la dinámica de nuestra fotografía cambia y mucho. Como en este caso, por ejemplo, ¿sí? Una foto, la que está aquí a la izquierda, es una foto más plana, menos dinámica de esta cambiando levemente el punto de vista. En vez de tener una imagen plana y frontal como la de la izquierda, tomamos un ángulo contrapicado y tenemos una imagen con mucho más dinamismo y visualmente más atractiva como la que tenemos en la derecha. Podemos utilizar lo que llamamos también la viñeta o marco natural, que consiste en enmarcar nuestra imagen utilizando distintos aspectos del lugar donde estamos, como por ejemplo en esta imagen enmarcándola con la vegetación o enmarcando a través de la perspectiva entre los edificios o utilizando arcos u otras estructuras que nos permitan generar esta viñeta o marco natural. De esa manera le vamos a dar también una mayor variedad a nuestras imágenes. Como decíamos, eh, aprovechamos nuestras fotografías para contar historias, no solo para reflejar lo que vemos y el paisaje, sino para transmitir emociones, transmitir historias, contar lo que está pasando en el paisaje urbano, en el paisaje rural, y de esta manera generar imágenes que conecten más con, con el espectador, con los sentimientos, con nuestras ideas y con nuestras historias personales. Finalmente, una variante de la fotografía urbana es lo que se conoce actualmente como Urbex o Urban Exploration, exploración urbana, que consiste en la fotografía de lugares abandonados. Los fotógrafos tenemos una fascinación por los lugares viejos, rotos, abandonados, y nos encanta a todos hacer fotos ahí. Y hay muchos lugares de este tipo en la mayoría de los lugares donde nosotros vivimos y dan imágenes que ya les digo, a la mayoría de nosotros nos gusta y mucho. Bien, y hasta aquí llegamos con la clase de hoy, con el paisaje. Esperemos que las hayan disfrutado, que realmente puedan salir ahora y aplicar todas estas cosas y hacer hermosas fotos de paisajes. Si nos están viendo en esta semana de la primera semana de octubre, sepan que este próximo viernes vamos a tener una salida a campo con los alumnos del curso, así que vamos a estar haciendo fotos de paisaje natural, paisaje urbano, y muy pronto vamos a ver algunas imágenes que ustedes mismos tomaron de este género fotográfico. Así que nos despedimos hasta la próxima clase, que puedan poner en práctica, yo les digo, todas estas cosas, y esperamos ver pronto sus fotos de los paisajes maravillosos que van a estar sacando dentro de muy poquito. Nos vemos. Hasta luego.